Bienvenidos a este nuevo video de la cátedra de gestión de datos. Mi nombre es Adrián Meca. Este video se publica bajo la licencia Creative Commons. Bueno, hoy vamos a realizar la resolución del ejercicio 2 de la práctica. El ejercicio de práctica lo pueden encontrar el enunciado, acuérdense, en el eGroup, en la parte de archivos, guías de estudio, unidad 1, el GDatos modelo de datos práctica, versión 2020. Bueno, para empezar a resolver cualquier modelo, yo siempre recomiendo empezar por las entidades fuertes. Es decir, aquellas entidades que tienen una clave y podemos estar seguros de que pueden ser identificadas y no dependen de otras y son relaciones. Eso hace que después, al momento de tener que registrar los atributos, ya sabemos qué otras entidades tenemos y por lo tanto sea más difícil equivocarnos y tomar una entidad como un atributo o una entidad débil como entidad fuerte o una entidad fuerte como una relación. Bien, a su vez, en este caso, el de ejercicio 2, que es el de historia de calles, habla de varias entidades y tiene muchas con códigos únicos que nos avisa. En estos casos yo siempre recomiendo que optemos por ir con las entidades más simples primero y luego vayamos al corazón del sistema donde se encuentran generalmente las partes más complejas, ya que al resolver las partes más simples primero nos aseguramos de que no arrastramos desde ahí algún error. Bien, por ese motivo voy a dejar calle casi sobre el final, ya que es la parte central del sistema y la más compleja, algo que al leer el enunciado eh, es fácil de notar. Bien, en este caso voy a ir a la legalidad. Habla de que tiene un código único y tiene una descripción. Entonces vamos a definir legalidad y vamos a definir los atributos de legalidad, que son código, descripción, código al ser único, que es lo que nos indica acá, tiene un código único. Podemos estar seguros de que sirve para identificar una única ocurrencia de legalidad, así que es una entidad fuerte, no tenemos duda al respecto. Bien, seguimos la orientación mediante un código que no se repite. Cada calle tiene una única orientación. En función de su orientación se circula con un sentido que puede ser ascendente, descendente o ambos, y explicar a qué se refiere con el sentido. Bien, en primer lugar hablamos de un código, ¿sí? Aparentemente el código, por el ejemplo, sería 1 o 2 y tenemos aquí la descripción correspondiente a la orientación. Entonces vamos a poner orientación. Vamos a definir, simplemente vamos a tomar el código de la descripción de aquí y lo vamos a usar. Y ahora vamos a ver que habla de sentido. Pero al hablar de sentido dice, cada calle tiene una única orientación y en función de su orientación, en función de su orientación sigue hablando de las calles, se circula con un sentido. Por lo tanto está hablando de la calle, no de la orientación. Eso nos dice que el sentido no es parte de la orientación, no es un elemento de la orientación, es un atributo de la calle o, en su defecto, de la relación entre la calle y la orientación. Por lo tanto, no lo voy a agregar en orientación porque habla que el sentido, o al menos a esta altura, todo nos indicaría que el sentido es algo específico de la calle y no de la orientación. Es decir, la orientación es este-oeste, norte-sur, pero si es ascendente-descendente,
va a haber muchas calles con esas orientaciones y algunas serán ascendentes, otras descendentes y otras serán ambas. Bien, seguimos. Vuelvo a hablar de calles, que lo dejamos sobre el final. Y luego empieza a hablar de las historias. Acá cuando habla de las historias, habla de un número correlativo que depende de la calle. Como depende de la calle todavía no lo implementé, voy a saltearme también la parte de las historias. Voy a ir a las escuelas. Tengo que se identifican con un código único. Entonces sé que las escuelas también son entidades fuertes. Y tengo los demás atributos que tengo que registrar de las escuelas. Entonces vamos a poner escuela. Y en cuanto a sus atributos, teníamos código, nombre, número, ¿qué más? Domicilio y teléfono. Bien. Aquí habla solo de un teléfono, no nos está hablando de múltiples teléfonos. Entonces lo voy a dejar registrado de esta forma nada más. En el próximo ejercicio ya vamos a tener en cuenta lo de los atributos multivalorados, así que eso lo vemos en el siguiente ejemplo de la práctica. Por ahora lo voy a dejar como un atributo monovaluado y solo un teléfono como especifica el requerimiento. En caso real, si tengo dudas, debería preguntarle al analista, al product owner o directamente al cliente, dependiendo de cómo funcione el negocio donde estoy realizando esto. Bien, volviendo a lo nuestro, ya creamos todos los demás entidades, entonces nos queda calles e historias. Y empecemos por la calle. Cada calle de la ciudad se identifica con un código único. Al decir esto me está diciendo que tengo un atributo que lo identifica de forma unívoca y por lo tanto es una clave primaria y de cada uno interesa conocer su nombre, legalidad, orientación y una observación. Entonces vamos a crear una entidad calle. Esta entidad calle va a tener, dijimos, un código que es único. Y sabemos que tiene un nombre. Luego tiene una legalidad, pero legalidad ya sabemos que no es un atributo. Legalidad es una entidad, por lo tanto no lo voy a agregar como un atributo acá, lo voy a agregar como un vínculo entre calle y legalidad. Y después habla de una orientación, lo mismo, ya sé que es una entidad y por lo tanto no la voy a agregar aquí. La voy a, o sea, no lo voy a agregar como atributo aquí, lo voy a agregar como un vínculo con la orientación. Y luego sé que tengo una observación, así que eso sí lo vamos a agregar. Bien, algo a tener en cuenta, que era lo que les decía al principio, por eso yo recomiendo empezar con las entidades y asegurarnos de que tenga una clave primaria, es decir, que tenga un atributo que los identifica sin problemas, porque eso nos asegura ya que empezamos correctamente, es decir, que tenemos entidades que son realmente entidades, no son atributos de otra entidad, porque tienen un código que los identifica, y a la hora de registrar esa información no la debemos registrar como un atributo, sino que la debemos registrar como un vínculo con la entidad correspondiente. Bueno, voy a empezar con los vínculos. Calle, legalidad, a falta de un nombre más representativo, me voy a mantener con el nombre de las dos entidades que estoy relacionando. Si se me ocurriera un nombre representativo que no va a ser muy repetitivo, como tiene, es o pertenece, podría utilizarlo. Bien,
Y ahora voy a poner calle orientación. Bien, vamos ahora entonces a vincular estas entidades. Bien, en primer lugar, ahora aparece la posibilidad de ubicar sentido. Por cómo está la narrativa, podría interpretarse que es un elemento propio de la calle, o que es un elemento propio de la calle que depende de la orientación. En este caso, el resultado final va a ser el mismo, así que lo voy a dejar en esta ubicación para asegurarme después de mostrarles cuando hagamos el pasaje de modelo relacional cómo se hace. Bien, ahora deberíamos definir las cardinalidades de estos vínculos que hemos creado. En eso nos dice que cada calle tiene una única legalidad. No habla de que puede tener o tiene como máximo una. Habla de que tiene una. Entonces vamos a suponer que tiene siempre una. Y en cuanto a una legalidad, no lo especifica, así que podríamos suponer que puede afectar a una calle o podría afectar a muchas calles. Entonces vamos a definirlo de esa forma, y voy a mantener un mínimo de 1 porque asumo que no voy a registrar legalidades si no estoy registrando la calle que, a la cual, digamos, se refiere. Bien, ahora las orientaciones. Hablamos de que cada calle tiene una única orientación, vuelvo a decir. Estamos hablando, y tampoco tendría mucho sentido que una calle no sepamos su orientación. Así que voy a poner un mínimo y máximo de 1. Y una orientación la van a tener muchas calles. Y en cuanto al mínimo, podría ponerse 0 o 1, estaría correcto por ahora, dada la información que tenemos, las dos opciones. Yo voy a ponerle 0 porque voy a asumir que voy a cargar primero las orientaciones y después voy a empezar a cargar las calles. Entonces por eso le voy a poner un 0, pero un 1 estaría correcto también, ya que no hay ninguna especificación acá al respecto. Bien. Luego de eso nos habla de los cambios en los datos de las calles. Y luego de las historias. Vamos a los datos de una calle. Nombre, orientación y legalidad deben ser cambiados. Se los a través de una nueva ordenanza que oficializa el cambio y se registra una nueva calle. En este caso se debe conocer la calle que reemplaza y la fecha a partir de la cual lo hace. La calle reemplazada es dada de baja registrándose esta fecha. Bien, entonces hablamos de que una calle reemplaza a otra. Eso lo podemos implementar con una relación entre la nueva calle y la vieja calle. Como ambas son calles, pasamos a tener lo que es una relación recursiva. Podríamos poner, por ejemplo, un nombre como calle x calle. Podríamos poner un reemplaza. ¿Sí? Son nombres dentro de todo correctos y bastante improbables de ser repetidos. Bien, entonces yo voy a definir aquí primero la calle por un lado y luego voy a definir la calle que reemplaza por el otro. Para poder solucionar esto y entender la solución mejor, lo que yo siempre recomiendo es el uso de roles. Así que ahora voy a agregarle a esto los correspondientes roles. El uso de roles hace mucho más sencillo poder definir correctamente las cardinalidades. Entonces, vamos a poner nueva, por ejemplo, correr un poco hacia arriba y acá
reemplazada. Bien. Vamos a usar estos roles y vamos a decir una calle vieja o reemplazada, ¿cuántas calles nuevas la reemplazan? Y entonces diríamos que como máximo una, y podría no estar reemplazada aún, entonces sería 0 a 1. Una calle nueva, ¿a cuántas calles anteriores reemplaza? Bien, debería reemplazar a lo sumo una, y podría no estar reemplazando a ninguna, entonces sería 0 a 1. Bien, como parte del modelo nos piden registrar cierta información al hablar del reemplazo de la calle. En este caso tenemos la calle que reemplaza, eso ya lo tenemos, y decía la calle que reemplaza, y se debe conocer la fecha a partir de la cual lo hace, y la calle reemplazada es dada de baja registrándose esta fecha. Entonces, fecha, podemos poner acá la fecha de reemplazo. Si quieren pueden poner reemplazo, ¿sí? Y la fecha de baja la podrían agregar a la calle, está bien, sería aceptable. O alguien podría decir, bueno, utilizo la fecha de reemplazo como fecha de baja. No necesito registrarlo acá, sería un dato calculado. En este caso vamos a aceptar ambas situaciones. Es cierto que es un dato calculado. Bien. Bien. Y lo último que nos falta es las historias, que se identifican con un número correlativo que depende de la calle. Entonces, supongamos que digo que historia es una entidad también, entidad fuerte. En ese caso, ¿cuál sería su clave? Este número correlativo, pero dice que el número correlativo depende de la calle. Esto significa que para la calle X tengo historia 1, 2, 3. Y para la calle Y voy a tener historias 1, 2, 3, 4 y todas las que hagan falta. Entonces el número, aunque es correlativo, se va a repetir uno con otro, pero no para la misma calle. Entonces, en ese caso, lo que estoy teniendo es algo que se llama dependencia de identificación. La historia no se puede identificar de forma unívoca con sus propios atributos. ¿Sí? Solo se puede, digamos, identificar por por los datos de la calle, y por lo tanto no la puedo marcar como una entidad fuerte. Lo que necesito es utilizar una entidad débil. Bien, entonces historia pasa a ser una entidad débil. A ver si puedo. Esto no sé si es un atributo subrayado o no. Pero, ¿qué datos tengo de la historia? El número correlativo y se conoce la escuela que lo redactó y la descripción de la historia. A ver si puedo. Número. Descripción. Esto. No puedo quitarle el subrayado, así que por ahora vamos a volver a el atributo común. Vamos a ponerle el número correlativo y la descripción en la historia. La descripción, ¿no? Veamos. Sí, la descripción. Voy a subrayar con línea entera. Debería ser línea de trazos, no línea entera. Entonces
voy a usar la línea completa solamente porque no tengo forma de hacerla de trazos con la herramienta. Pero número no es una clave primaria, es un discriminante. Y por lo tanto se marca con una línea de trazos y se utiliza un vínculo con la entidad propietaria con doble línea. Bien, ya lo expliqué antes, pero lo vuelvo a decir. En el primer ejercicio, los propietarios son las entidades que tienen el resto de la clave que permite identificar a una entidad débil. Entonces, si yo estoy hablando de que historia se identifica únicamente con el atributo de la calle más su propietaria, que en este caso, perdón, el atributo de la calle más su discriminante, que es número, en este caso estoy diciendo que su propietaria es la calle. Bien, en este caso las cardinalidades de una entidad débil son muy fáciles de determinar, siempre son las mismas, porque si no hay una propietaria que le ayude a identificarse, no puede existir. Y las entidades propietarias no les dan mucha importancia a lo que es la entidad débil, no la necesitan para existir. Entonces, en general no dependen de ellas y no deberían depender de ellas para nada, porque si no, no podría crearse todo en simultáneo. Bien, vamos a correr para hacer un poco de lugar la escuela. Así. Bien. Y ahora nos habla de que de las historias se conoce la escuela que la redactó. De vuelta, escuela no es un atributo porque es una entidad. Entonces, vamos a crear. Acá podemos escribe. La escuela escribe la historia. Vamos a utilizar un nombre representativo. Y relacionar a la historia con la escuela. Bien. No sé si hay algún otro dato. No, no hay ningún otro dato. Y acá nos habla de que una escuela puede haber escrito historias para una o más calles. Entonces, acá tenemos que cada escuela que registramos puede escribir historias para una o más calles. O sea, puede escribir una o más historias. Y una historia, sí, dice que se conoce la escuela que la redactó. ¿Sí? Acá, bueno, en vez de escribir redacta, vamos a poner. Entonces la escuela significa que es una escuela. Y no tendría sentido registrar una historia que no tenga una escuela que la redacta. Entonces vamos a poner un mínimo de 1. Bien, aquí es bastante importante darnos cuenta de algo. Tengo una entidad débil, historia, que depende de calle, por tanto calle es su propietaria, pero tengo una relación con otra entidad fuerte. Una entidad débil puede relacionarse con cuantas otras entidades sea necesario. No hay una restricción, no es que al ser débil haya algún inconveniente, pero no es débil de escuela y débil de calle. Una entidad débil es débil de una sola entidad fuerte. Después puede relacionarse con cualquier otra entidad, pero solo va a depender de una entidad. Nunca va a poder depender de dos entidades. Cuando deba depender de una relación, ya lo vamos a ver, hay una herramienta en de Chen que es la agregación para representar eso. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora entiendan que una entidad débil solo tiene una propietaria, no puede tener más de una propietaria. Es un error bastante común que cometen, pero sí puede relacionarse con cuantas entidades fuertes
sea necesario, y también podría relacionarse con otras entidades débiles sin ningún problema. Bueno, espero que les haya servido. Este fue el ejercicio 2 de la práctica de gestión de datos. Hasta la próxima. Les recomiendo que lean el enunciado del ejercicio 3. Una vez que terminen, lo relean cuidadosamente y luego traten de resolverlo antes de mirar la resolución del ejercicio. Saludos y hasta la próxima.